el ataque. Pensemos con temas de filosofía Rosacruz. Esta es alguna charla que ofrecí hace algunos años en la sede de la Sociedad Teosófica en Bogotá. La Escuela Rosacruz va entregando progresivamente enseñanzas para ir despertando en nosotros el sentido del amor universal, de la sensibilidad, de la búsqueda de la conciencia, que esto realmente son el sendero en la búsqueda de la realización del ser humano. El ser humano se debate constantemente entre dos grandes aspectos, egoísmo y altruismo. El egoísmo o egotismo, que es más que egoísmo, es el sendero del dolor. El altruismo es el sendero del amor, de la felicidad. Somos una constitución característica septenaria y dentro de ella tenemos que hacer referencia a los diferentes niveles de energía, cuerpos o vehículos, en los cuales nuestra naturaleza interna va desarrollando todas sus complejidades, sus capacidades, despertando sus aptitudes y elevándose progresivamente en la escala infinita de la evolución y del progreso. De los 7 vehículos en los cuales evolucionamos, el más sutil, emanado de la mónada, la indiferenciada, la única, la que es idéntica a su padre, al logos, la mónada, el espíritu virginal. De ella surgen 7 grandes principios conocidos en la filosofía Rosacruz como espíritu divino, espíritu de vida, espíritu humano, mente concreta, emoción, vitalidad y cuerpo físico. En la terminología de tipo oriental traída al occidente por las enseñanzas teosóficas, esta misma correlación, mirándola desde lo sutil hacia lo denso, comienza en el indiferenciado, el Atma, la mona del Atma. Después el divino Buddhi. Progresivamente tenemos el Manas superior, luego el Manas inferior, llamado Kama Manas, para pasar al vehículo emocional, Kama, después al Linga Sharira, que es la vitalidad, Prana, energía característica que nos da salud, y terminando en el Stula Sharira, el cuerpo denso. De la indiferenciada mónada, o espíritu virginal, como enseñó Max Heindel, tenemos en diferenciación progresiva y acortezamiento sucesivo de las energías cósmicas hacia el mundo material para adquirir experiencia, que el espíritu divino, o Atma, con T, Atma, se corresponde con la conciencia. El espíritu de vida, o Buddhi, se correlaciona con la sensibilidad, el aspecto crístico. El espíritu humano, o Manas superior, está directamente relacionado con lo que damos en llamar la imaginación como poder creador. Pero más que creador es generador, es emanador. Es un poder ígneo, emanado del tercer aspecto de la mónada y este a su vez como reflejo de su padre, del tercer aspecto del logos llamado actividad, pero que se manifiesta en todos y cada uno de los seres vivientes como el fuego de la vida, como poder generativo radicado en la semilla. El poder generatriz tiene 2 polaridades. Una netamente sustancial, que permite la interpenetración de las semillas masculinas con la femenina y que de esa interpenetración surja la vida manifestada. Y la otra energía subyacente en esa misma semilla, que es la que permite al ser humano, a través de la imaginación y de la sensibilidad, convertirse progresivamente en un superhombre y de superhombre algún día en un ser divinizado. Es el destino que nos han trazado la evolución y que nos han enseñado los maestros del Oriente y del Occidente, mediante el trabajo interno que debemos desarrollar día tras día. Después de ese vehículo de la imaginación, humana superior, o espíritu humano,
tenemos entonces a la mente racional, la mente concreta. La mente racional es egoísta. Cuando a la mente además se le une la emoción, ahí tenemos las grandes tragedias de la humanidad. Porque cuando el ser humano se deja llevar libremente por sus emociones, por la fuerza del instinto, y a eso se le une la mente racional, separatista, lógica, pensando que cada uno de nosotros en su humana personalidad es lo más grande que existe en la creación, aunque es una verdad relativa, que cada uno de nosotros somos lo más grande de la evolución. Pero desde el punto de vista de la emoción y de la mente racional, surge el proceso de separatividad, que no implica que aceptemos a los demás con la bondad, con el cariño, con el altruismo, con la altura espiritual con la que debemos tratar a todos los seres humanos, porque todos, aunque somos iguales en esencia, somos en evolución completamente diferentes. Somos iguales en esencia porque fuimos emanados por el Logos, la esencia cósmica. Somos parte del alma del mundo, de la vida universal. Y como chispas divinas, como parte de esa energía y conciencia universal, somos iguales en esa esencia cósmica, pero absolutamente diferentes en grado de evolución. Unas personas saben más en el campo intelectual, otras en el artístico, otras en la ciencia, y así sucesivamente. Eso lo va logrando la evolución, el trabajo de cada uno si nos esforzamos. Si no nos esforzamos con ese mare magnum de humanidad que pasamos de encarnación en encarnación sin aprender, ni profundizar, ni saber, y lo que es peor, sin realizar, sin trascender, nos pasamos nuestra vida llenando nuestra boca diciendo, es que la maestra Blavatsky dice esto, maravilloso, para la maestra que llegó a ese estado de conciencia. Otros dicen, es que el maestro tal o el instructor tal dice esto. Sí, pero ¿qué decimos nosotros? ¿Estamos trabajando interna y realmente? ¿Estamos llegando a esas conclusiones matemáticas a las cuales llegaron ellos por su trabajo interno? ¿Podemos adueñarnos de ese conocimiento y decir esto es así porque yo lo he realizado en mi propia interioridad? ¿O simplemente seguir repitiendo esto es así porque de pronto alguien lo dijo? Ese de pronto lo lleva a uno a un estado de inconsciencia porque nos estamos convirtiendo en los mismos dogmáticos de siempre. La humanidad se ha dormido a través de los dogmas que han anquilosado la conciencia y la sensibilidad a lo largo de centenares de años. Siempre el ser humano acostumbrado a que le digan, vaya por aquí, vaya por allá, haz esto, haz lo otro. Pero ¿por qué no aprendemos a pensar por nosotros mismos? ¿Por qué no utilizamos el discernimiento, la comprensión, la meditación, la introspección? ¿Por qué no trabajamos internamente a través de esas fuerzas tremendas de la vida que subyacen por génesis en todos para despertar esas divinas potencialidades subyacentes en la naturaleza de cada quien? Expresa el texto bíblico, ¿olvidáis que sois dioses y en vosotros mora la divinidad? Es que nos hemos olvidado definitivamente que cada uno de nosotros somos parte de la esencia cósmica, que como parte de esa esencia tenemos la mente, la imaginación creadora, el poder crístico y todas las mismas potencialidades del creador. ¿Por qué seguimos diciendo que los demás pueden lograrlo y nosotros no lo podemos hacer? La evolución se rige por unas leyes maravillosas. La ley de evolución, la ley de causalidad, la ley de renacimiento y la epigénesis. Y hemos de correlacionar la misteriosa y simbólica esfinge siempre con diferentes cuaternarios. Según la tradición griega, la esfinge era una especie de animal, obviamente figura mitológica, la cual se mostraba con rostro y pechos de mujer, con alas de águila, con garras de león y con trasero de toro. Todo el que pasaba por su camino le inquiría,
¿Quién es el que por la mañana está en 4 patas, a mediodía en 2 y en la noche en 3? Quien no respondía era devorado por la esfinge. La esfinge representa al ser humano en evolución, regido por las leyes de evolución, causa y efecto o karma, renacimiento o reencarnación y epigénesis. La epigénesis nos permite elevarnos aprovechando lo que ya tenemos como base. Edipo, a las puertas de Tebas, le respondió a la esfinge su enigma. Ese ser del que estás hablando es el ser humano. De niño gatea, está en 4. De adulto está erguido en 2. Y finalmente de anciano anda con su bastón en 3. En ese momento la esfinge, al enfrentarse, al descubrir su propia sinceridad en cuanto al conocimiento interno, que el ser humano es el que tiene todo el conocimiento, que el ser humano es el ser en evolución que debe despertar y erguirse como seres que en la evolución debemos convertirnos no en Dios, sino en dioses, es decir, en seres divinizados. Los egipcios dejaron por doquier imágenes de la esfinge de Gizeh, tan antigua que hasta ahora los egiptólogos, los científicos, los investigadores no logran ponerse de acuerdo si tiene 2000 años, 2500, quizás 5000. Otros más arriesgados dicen que 10500. Y quién sabe en el futuro qué más dirán. Allí la mirada de piedra con manos santas, al igual que en todo el mundo en el planeta, ponen todo el conocimiento por aquellos caminos, conocimiento entregado por nuestros espíritus puros. Nuestros egos, antes de inmiscuirse definitivamente en la materia, olvidarnos del conocimiento interno, místico y espiritual. Este conocimiento también fue dejado en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en Asia, en todos los puntos del planeta, tallado el conocimiento en piedras, megalitos, en esferas, con el conocimiento secreto y trascendente de la evolución espiritual del ser humano. Para no ir muy lejos, aquí en San Agustín, Colombia, encontramos una cantidad extraordinaria de sabiduría. Entre las docenas de rocas talladas, la primera de las piedras que se encuentra a la entrada del llamado Parque de las Piedras es una piedra plana como una mesa. Allí se encuentra tallada en una forma circular una serpiente. La piedra es la piedra bruta, simbólica de los masones. Es la piedra simbólica en la que Jesús ordenó construir el templo. Esa es la piedra ordinaria que todos tenemos que aprender a trabajar, a conquistar, tal como los hermanos masones tratan de comprender y discernir. Esa piedra ordinaria hay que convertirla algún día en la piedra filosofal. Esa piedra ordinaria, la fuerza genésica que debe convertirse en la fuerza moral y espiritual del Cristo en el corazón del ser humano, que debe llevarle al ascenso conciencia, al desarrollo espiritual, al adaptado. Esa piedra, tal como dijo el Señor Jesús a Pedro simbólicamente: Petro, piedra, sobre ella construiré mi iglesia, el templo del Espíritu. Sobre esa piedra se encuentra tallada una serpiente, en ese Parque de las Piedras en San Agustín. Una serpiente mordiendo desde su cola el movimiento eterno. Porque ese movimiento, ese proceso jamás habrá de terminar, porque es el proceso infinito de la mutación, del cambio constante. La sabiduría es asombrosa. Penetra uno en ese sitio arqueológico de San Agustín y por doquier, por donde mira, encuentra sabiduría soberbia que han dejado los antiguos. Aquí un águila con una serpiente en sus patas, en sus garras y en su pico. Maravilloso, el símbolo que siempre nos recuerda, tanto en Mesoamérica como en Europa, como en el Oriente o en Egipto, el tremendo poder de esa energía serpentina que ya conocemos. Porque no es un secreto iniciático. Cuando el águila, la imaginación y la sensibilidad toma entre sus garras y su pico y eleva prodigiosa por los aires la energía de la vida para hacer posible la divinización de todos los diferentes vehículos.
Le dice Moisés a la divinidad, cuando el pueblo de Israel, que ya sabemos la palabra Israel, o el pueblo de Israel, somos todos los seres humanos. Israel está constituido por las sílabas Is, Ra, El. Is es Isis, Kundalini, poder de la vida. Ra, Sol, el poder crístico. El es el nombre cabalístico, nombre divino de Dios, la conciencia. Israel somos todos y cada uno de nosotros, en donde estos tres divinos aspectos. El aspecto de la conciencia, el Dios Padre en nosotros. El aspecto de la sensibilidad, Ra, Sol, fuerza moral. El aspecto crístico en nosotros. Y luego Is, el poder físico, el aspecto isíaco, el fuego creador que subyace por Génesis en todos los seres. Todos somos Israel. Cuando Israel está sufriendo pestes, hambre, dificultades de toda índole, Moisés, palabra que significa el salvado de las aguas, es decir, el salvado de la turbulencia de sus propias pasiones, elevándose hacia la cima de su conciencia para tomar contacto con su ser interior, su mónada, su Padre que está en los cielos, tal como simbólicamente lo hace Jesús, como lo hace Buda, o todos los iniciados. La divinidad le dice, levanta la serpiente de bronce sobre los brazos de la cruz, colócala en un asta y muéstrala al pueblo para que sanen todas sus enfermedades y sus miserias, sus dolores y sus tristezas. Así somos nosotros. Estamos carcomidos por las enfermedades que kármicamente nos hemos merecido. ¿Cómo surgen las enfermedades? No solamente es porque tenemos nuestro organismo intoxicado. Lo más importante es lo que no vemos. Lo más grave para nosotros son nuestras emociones, pensamientos, imágenes, sentimientos de tipo negativo, la mayoría de las veces. Cuando dejamos que surjan la envidia, los celos, la incertidumbre, el temor e inficción en nuestra naturaleza interna, las energías cósmicas llamadas por los acuses del alma del mundo, no pueden circular adecuadamente en nuestra propia interioridad, y debido a esto la energía vital, que es la que mantiene la cohesión molecular y la armonía y vitalidad, salud de nuestro cuerpo físico, no puede mantener esa armonía, y así surgen todas las enfermedades. Como decía el Señor Jesús, lo malo no es lo que entra por la boca, porque lo que entra por la boca va a la letrina. Lo malo es lo que sale de ella, es lo que hace daño al ser humano, lo que daña. Exactamente, nuestras palabras soeces, vulgares, ordinarias, hirientes. Nuestra ordinariez al tratar mal a los demás. Nuestros gritos agrios hacia nuestros seres queridos. El sentirnos ajenos a todos y cada uno de los seres que nos rodean, que son parte de nosotros mismos. Estamos separados únicamente en el espacio, quizás en el tiempo, pero estamos inmersos en la conciencia de la divinidad. Somos gotas del gran océano cósmico. Somos parte del océano que es la vida divina. Somos como chispas de la gran llama. Somos parte de la ingente llama cósmica, pero como chispas de la gran llama podemos convertirnos en una gran llama análoga, pero no igual. Análoga a la gran llama. Allí está el poder, la trascendencia interna en cada uno de nosotros. Si analizamos la mística y simbólica esfinge, ella se manifiesta en 4 grandes estratos. El estrato de la conciencia, voluntad. El estrato de la sensibilidad, imaginación. El estrato de la mente, emoción. El estrato de la materia densa. La parte de toro en la esfinge representa nuestra naturaleza animal, directamente relacionada con el instinto genitor, también el instinto de conservación. Son los 2 grandes instintos, reproducción y conservación. Constantemente tenemos que buscar a través de los alimentos cómo nutrirnos. Esa nutrición permite que mantengamos la integridad de nuestro cuerpo denso
Y es el instinto generador el que permite que la humanidad pueda perpetuarse a través del tiempo para que la especie no desaparezca. Este es el aspecto del trasero del toro en la esfinge, representando el mundo material. El rostro humano de la esfinge representa el estrato en el cual actualmente por secuencias de evolución nos encontramos: la mente y la emoción. La mente y la emoción nos llevan a cometer errores, a ser egoístas en grado sumo. Es el gran problema de la humanidad, el egoísmo, que nos lleva al sendero del dolor. Porque cuando tratamos mal a los demás, ¿qué podemos esperar de ellos? Que nos traten de la misma forma. Cuando nuestra mente racional nos hace sentir que estamos separados de otros, nosotros también, por una ley simpática, se sentirán separados de nosotros. El ser humano se queja tremendamente porque los demás no les quieren, porque los demás les hacen daño, porque la encarnación es tremendamente difícil para muchos en muchas ocasiones, bien sea en la salud física, emocional, moral. Eso es debido a que hemos manejado mal esos estratos de la mente y de la emoción. Debemos elevarnos sobre ese estrato egotista de la mente y de la emoción y llegar hacia los mundos de la imaginación y de la sensibilidad. Allí el ser humano empieza a elevarse, a divinizarse, a encontrar la luz que ha iluminado su existencia. Imaginación creadora y sensibilidad estética son la razón de ser de que el ser humano pueda comenzar su sendero de divinización y de progreso. La mente es racional y comparativa. La imaginación es una abstracción que permite ver aquello que aún no existe. Cuando estamos comparando algo con un objeto o situación que ya conocemos, es la mente la que actúa. Es comparativa. Pero cuando estamos imaginando algo que aún no hemos visto, eso es imaginación. ¿Quiénes actúan en el estrato de la imaginación? Los arquitectos, los ingenieros, los genios, los inventores. Que más que inventores son descubridores, porque no están inventando algo nuevo, sino que están estudiando la naturaleza humana, terrestre, cósmica, y realizan los descubrimientos que por analogía logran al observar esos diferentes aspectos de la naturaleza. Todo lo que se cumple en la naturaleza humana y en la naturaleza terrestre es algo perfectamente natural. Así como nos damos cuenta de lo que una persona dice, lo que una persona hace, de lo que cada uno de nosotros piensa o imagina. Si lo que imaginamos, pensamos, decimos, hablamos está en armonía con las leyes de la naturaleza y del universo, podremos decir, estoy en buen camino. Pero si no hay armonía con esas divinas y eternas leyes de la naturaleza, no estamos en un buen camino y ya sabemos que lo que se está haciendo probablemente es antinatural. Los instructores a través del tiempo han dejado enseñanzas muy valiosas con respecto de cómo adelantar en el sendero de la conquista de la realización espiritual. Cada vez que vayamos a hacer algo, que estemos pensando algo, que imaginemos algo, que vayamos a decir algo, en ese momento debemos introvertirnos y decirnos a nosotros mismos, esto que voy a decir, esto que estoy pensando, esto que estoy haciendo, lo haría, lo pensaría, lo diría un gran ser, por ejemplo, el Señor Jesús. Si en algún momento nosotros nos damos cuenta de que nuestras imágenes, pensamientos, palabras, actos no están de acuerdo en ese armonioso sendero espiritual y que un gran ser no se atrevería a decir, pensar o hacer eso, estamos transitando un mal camino. Debemos detenernos allí, reiniciar nuestro sendero espiritual, porque estaremos entonces generando karma negativo, lo que nos allegará tristeza, pena, dolor. ¿Queremos seguir transitando el sendero del dolor, que es un sendero de egoísmo? ¿O
queremos transitar el sendero del amor, que es altruismo, el sendero de la felicidad. No estamos en este mundo físico ni para sufrir ni para gozar. Estamos en el mundo tridimensional para adquirir experiencia, sin importar los millones de años que demora este tránsito, que al fin de cuentas como tránsito es un instante en la vida universal. Pero comprendamos que el cuerpo físico, siendo el taller del Altísimo, de la divinidad, es la resistencia que en el mundo tridimensional tenemos para lograr adquirir experiencia, sensibilidad y conciencia. Experiencia para trascender, para elevarnos, para conquistar los más elevados estratos del espíritu. El Señor Jesús, según una evolución incalculable, expresó: cosas que yo hago las haréis vosotros y cosas más grandes haréis. Estaba expresando que todo lo que ellos, los grandes seres, los adeptos han hecho, nosotros lo podremos hacer. Y si alguna persona se atreve a decir lo contrario, probablemente es una persona que no está transitando el sendero de lo espiritual, de lo cósmico, de lo divino. Si no existieran las divinas leyes de evolución, que es perfeccionamiento progresivo, esa evolución que se manifiesta a través de las reencarnaciones sucesivas, esa evolución que se manifiesta a través de la ley de causa y efecto, cada uno cosechando lo que ha sembrado y aprovechando la epigénesis, que es construir algo nuevo teniendo como base lo que ya tenemos. Si no es posible lograr esa trascendencia, ese perfeccionamiento que debemos tener, entonces, ¿para qué sirven las escuelas iniciáticas? ¿Para qué el conocimiento esotérico? ¿Para qué las enseñanzas de los grandes seres si realmente eso no nos va a llevar a ningún destino? Pero tenemos confianza. Quien trabaja internamente, quien medita, quien discierne, quien se concentra, quien actualiza conciencia, quien educe el amor, se da cuenta que eso es una realidad. Se da cuenta que las enseñanzas son perfectamente válidas y positivas. Y a partir de ese momento continúa trabajando con más ahínco, con más decisión, con más voluntad. Continuamos ahora nuestro estudio del exégesis del Apocalipsis o la revelación de San Juan. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 5 dice, estamos hablando de los 144,000 que serán salvados, según el Apocalipsis. Esa fue nuestra charla anterior. En este versículo dice, de la tribu de Judá, 12,000 señalados. De la tribu de Rubén, 12,000 señalados. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de José, de Benjamín. De 12,000 elegidos de cada una de las 12 tribus de Israel. Esto está entre Apocalipsis capítulo 7, versículo 5, versículo 8. Recordemos que esas 12 tribus de Israel responden a cada uno de los 12 hijos simbólicos de Jacob. Jacob es un nombre iniciático que está encarnando el sagrado mantra Iao. Jacob es nuestro ego interno, actuando desde la esfera generadora. La energía que el ser interno utiliza para nuestro permanente progreso en la evolución. Jacob entonces llama a sus hijos para darles su último mensaje antes de fallecer. A cada uno de ellos le da un atributo. Cada uno de sus hijos les da un atributo. Lo que es una enseñanza esotérica que corresponde con las potencias zodiacales, teniendo una relación intrínseca con nuestra naturaleza espiritual.
Así que un mensaje a la humanidad que el ego, el IA o Jacob, el verbo interior, a través de las potencias zodiacales, debe lograr la regeneración, la espiritualización, que es la enseñanza Rosacruz en lo correspondiente a sus instrucciones esotéricas. Para darnos cuenta que los 12 hijos de Jacob, que dan origen a las 12 tribus de Israel, Israel, nuestro ser interior, que ya hablamos de eso, Israel. Encontramos en el capítulo 49 del Génesis que los nombres correspondientes que Jacob le da a sus hijos son Judá, que significa, que le dijo, cachorro de león. Se refiere a la constelación zodiacal de Leo. Jacob le dice a su hijo Judá, Judá, te alabarán tus hermanos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. No será quitado el cetro de Judá y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Esto está en Génesis 49, capítulo 49, versículos 8 a 12. No es por casualidad que Jesús se les llamara el león de Judá, el cual debe ser el regente del nuevo sol y de la nueva tierra. Aquí tenemos la constelación de Leo, Judá. El otro de los hijos de Jacob, Rubén, que significa impetuoso como las aguas. Es la constelación de Acuario, como una cascada de estrellas que caen. Por eso se dice que Acuario es el aguador, las aguas que corren. El otro de los hijos, Gad, ejército lo acometerá, lo que le dice Jacob a Gad, ejército lo acometerá. Se refiere a Aries, el guerrero. El otro hijo, Aser, le dice Jacob, el pan será sustancioso. El pan es el trigo. El trigo corresponde a la constelación de Virgo. Y se le representa como una virgen con una espiga de trigo en sus manos para referirse a la maternidad universal. Neftalí, el otro hijo, pronunciará dichos hermosos. Está en relación con Libra, la mansión secundaria de Venus que representa armonía, belleza y arte. Manasés le dice, los primeros serán los últimos. Manasés no es propiamente un hijo de Jacob. Manasés es uno de sus nietos. José tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Efraín es el menor y Manasés es el mayor. Al momento de Jacob dar la bendición a todos, a esos dos nietos, bendice primero al menor, a Efraín, y de último al mayor, a Manasés. Porque Manasés se relaciona con la constelación de Piscis. Por eso lo deja de último. Añade, los hijos de Manasés serán un gran pueblo. Tendrán una inmensa descendencia. Porque Piscis tenía que ver con la era de Piscis que estamos terminando, y en la cual la humanidad tuvo que enfrentarse a una gran cantidad de fuerzas y energías por trascender. La energía pisciana, que ahora en su coletazo final, Piscis, al haber entrado Neptuno en la constelación de Piscis, su mansión, pues lleva a qué? Lleva al abuso del licor, al abuso del sexo y a la drogadicción, toda clase de sustancias alucinógenas. Es una manera como las jerarquías creadoras ayudan a la humanidad. La humanidad se sumerge más y más en la materia hasta que ya no soporte más la presión de la materia por la reacción que implica los abusos. Entonces, ese dolor, ese sufrimiento lleva a reflexionar al ser humano y a sacar de su interioridad la fuerza suficiente, la voluntad suficiente para trascender sus limitaciones. Jacob dice de Simeón y Leví, son hermanos. Es a los únicos que nombra juntos. Corresponde a Géminis, con sus estrellas
Castor y Pollux. Habla de Isaacar como el asno fuerte, sobre sus hombros llevará la carga. Es la estabilidad de la materia, la fuerza, el sostén. Corresponde a la constelación de Tauro. Zabulón le dice a él, en puertos de mar habitará. Es la constelación de Cáncer relacionada con las aguas primordiales, con el océano primordial, con el cangrejo que sale del mar. José dice de él, su arco se mantuvo poderoso. El arco, todo arco lleva una flecha, símbolo característico de Sagitario. Benjamín, de él expresa, el lobo aterrador. En la mañana atacará a sus víctimas y en la tarde esparcirá sus restos. Es el viejo Saturno actuando en Capricornio como señor del karma. El otro de los hijos, Dan, serpiente que muerde los talones del caballo haciendo caer al jinete. Es la energía de Escorpio, la serpiente genesíaca que ataca al caballo. Esa energía genésica haciendo caer al jinete, haciendo que caigamos una y otra vez enlodados en la esfera de los instintos, en la esfera de Clifot. Estas son las 12 tribus de Israel, simbólicas, porque se refiere a las 12 constelaciones zodiacales y a la influencia que ejerce en cada una de nuestras partes anatómicas de nuestra corporeidad, porque Aries es el cráneo, Tauro el cuello, Géminis los brazos y los pulmones, Cáncer la glándula thymus, el estómago, Leo el corazón, el mediastino y la columna vertebral, etc. Eso ya ustedes lo saben muy bien. Cuando Jacob los nombra de esta manera, ya no da 12 sino 13. Los 12 hijos propios, más Manasés, uno de sus nietos. La palabra Manasés viene de Manasej, man y es. Man es Manas, Manú, el pensador, el ser humano. En Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 dice, después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. El trono es el Padre, la mónada. El Cordero es el Cristo. Vestidos de ropas blancas es el aura luminosa, limpia, pura por la sublimación y la espiritualidad, el servicio, el altruismo. Y palmas en sus manos. Las palmas son los frutos de la tierra y las manos símbolo crístico de la sublimación, y las palmas, las manos portan los frutos de la tierra. Es decir, llevan el poder de la semilla mostrando la magnitud de haber llegado a la iniciación. Un momento, por favor. En Apocalipsis 7:10 dice, y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Es la visión profética de Juan en la que vio una multitud, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Es decir, que allí estaban, esa multitud era todos los que se iban a salvar. Y si ya había dicho antes que se iban a salvar 144,000, 12,000 de cada una de las 12 tribus, entonces, ¿por qué después dice que no se podían contar? Una multitud la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Porque 144,000 es un velo, como ya lo explicamos en nuestra clase anterior.
Toda la humanidad se habrá de salvar, unos ahora, otros después. Pero todos iremos a convertirnos en logos, en creadores, en algún punto del universo y acelerar la evolución de otras especies menores. En Apocalipsis 7:11 dice así: y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 animales, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Es porque aún en esa altura espiritual, los ángeles mantienen su perpetua devoción y adoración al Logos. En Apocalipsis 7:12 dice así: dice que todos los ángeles de las jerarquías creadoras decían amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre, jamás. Amén. Amén es la exclamación al Logos, a la divinidad en su triple aspecto. Amén. Amén está constituido por las palabras hebreas A, Aleph, Me, Men, y finalmente la N, Nun. De manera que Aleph es el indiferenciado Padre Universal, el aliento a la vida espiritual. Mem, las aguas de la vida, la parte sustancial, la Madre o el Espíritu Santo, porque decir Madre o Espíritu Santo es igual desde el punto de vista esotérico. Y Nun, en este caso, Nun es el Hijo o el Cristo. Expresaban estas jerarquías la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre, jamás. Palabras relacionadas con los 7 sefirot inferiores que dependen y le rinden culto a la tríada suprema, el divino ternario del Logos. Pues en el árbol sefirótico tenemos 10 esferas, 3 superiores y 7 inferiores. Las 7 inferiores representan los diferentes esquemas de evolución ante la divinidad, la tríada suprema. La tríada suprema, Keter, Jochmah y Binah, que se enseña esotéricamente que son los 3 grandes logos, es decir, los 3 aspectos de la divinidad. Apocalipsis 7:13 dice así: y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, una aura pura, por una vida de pureza, una aura dorada, limpia por la pureza, por el servicio, el altruismo, la sublimación. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Cuando dice que uno de los ancianos inquiere, se refiere a una de las 12 jerarquías correspondientes a las potencias zodiacales, que en su aspecto bipolar son 24, porque cada potencia jerárquica es dual. Estos que están vestidos de ropas blancas representan el aura luminosa, limpia, pura por la sublimación, la espiritualidad, el servicio, el altruismo. Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Todos vivimos en tribulación, porque estamos sometidos a la inexorable ley del karma. Pero una vez sean canceladas las deudas kármicas y se entra al sendero iniciático, se habrá salido de esa gran tribulación, el sufrimiento kármico que a todos nos encamina hacia el Cristo para la purificación y superación de los errores. Por eso dice que han lavado toda su mancha en la sangre del Cordero, es decir, se han regenerado. Han elevado sus energías al centro crístico, el Cordero, y este los diviniza. Apocalipsis 7:15 dice así: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Estos son los iniciados,
que laboran en permanente devoción hacia la completitud de la gran obra, que es la regeneración y elevación de la humanidad. Apocalipsis 7:16. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor. Se refiere a la época correspondiente a las postrimerías de la sexta raza raíz. Estamos en la quinta raza raíz. Sexta raza faltan miles, quizás millones de años. Es la época correspondiente a las postrimerías de la sexta raza, cuando la mayoría de la humanidad, al no tener ya un cuerpo físico, porque se actuará en el cuerpo vital, no se tendrá hambre ni sed, por supuesto, si no se tiene un cuerpo físico. Una humanidad futura que trascienda los vicios, los odios en los cuales seguimos sumergidos. Una humanidad más espiritual en la nueva Jerusalén, Jerusalén, Shalom, la ciudad de la paz, el mundo de la paz. La humanidad dejará de sufrir y a través de la iniciación mantendrá la continuidad de la conciencia permanentemente. Y el sol no caerá más sobre ellos, es decir, que la muerte no impedirá al ego perder su conciencia. Apocalipsis 7:17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. En el texto griego, respecto a esta frase dice así: el Cordero extenderá su tabernáculo sobre ellos. El texto traducido a lengua occidental dice: Dios limpiará toda lágrima. El texto original griego dice: el Cordero extenderá su tabernáculo sobre ellos y los pastoreará y los llevará a fuentes de aguas vivas. Se refiere a esa futura humanidad que sabrá realmente para qué es la esfera de las fuentes de aguas vivas, la esfera del Yesod. El tabernáculo es el mismo templo de misterios atlante donde enseñaban el secreto de la energía de la vida. Los hebreos hacían su tabernáculo en medio del desierto. ¿Cuál es el desierto? Este mundo material, lleno de pasiones. Este es el desierto. La palabra tabernáculo tiene diferentes acepciones. Puede ser un altar, un santuario o una tolda que se extiende para cubrir, para proteger. Significa que el manto del Cristo, del Logo solar, nos envolverá, nos ayudará definitivamente en la unión con la divinidad. No se refiere a Jesús, Cristo, el Logo solar. Una unión en plena conciencia. Pero el tabernáculo tiene símbolos más profundos, porque allí se encontraba el altar de las ofrendas y el lavabo de bronce. Además, hacia el occidente estaba el Sancta Sanctorum, en donde descansaba el Arca de la Alianza. La entrada al tabernáculo era por el oriente y se dirigía hacia el occidente. Los templos rosacruces tienen esta misma organización, siendo el occidente el sitio donde el altar se encuentra y siendo el oriente por donde se penetra al templo. De manera que en la Sevilla Rosacruz el altar está enfocado hacia el oriente, es decir, hacia donde está el simbólico Cristo, el corazón. Por eso en el Liberal Legis expresa estas palabras en boca de Isis: nada esperes del oriente sino del poniente, aunque las criaturas no saben de cosa alguna esperada. Porque el oriente es la luz, pero el poniente es donde se encuentra la fuerza. En el poniente es donde se encuentra el Dios vivo, el fuego creativo de la vida. En el trabajo espiritual se llega a la esfera de Yesod por el oriente, pues hay que entrar al Sancta Sanctorum por Tiferet, esfera del Cristo, del corazón. Hay que llenarse primero de armonía en ese centro, luego dirigiéndose por el árbol de la vida, llegar a la esfera de las aguas vivas, al pozo de la sabiduría esotérica que está al occidente. Luego derivar esa energía por el árbol del conocimiento, bien sea hacia la esfera de Chokhmah, mundo de la conciencia, o por el árbol de la armonía hacia la esfera de Tiferet, mundo de la sensibilidad. Ya dimos clases de Kabbalah, hablamos de cada una de estas esferas sefiróticas,
y ustedes espero tengan a la mano esos gráficos. Esotéricamente, desde el punto de vista de la Cábala, hablamos de 3 árboles. El árbol de la vida, que tiene su raíz en el cosmos y sus frutos en la esfera de Yesod, canalizando la vida del universo, manifestándose mediante el poder de la progenitura. El árbol del conocimiento, que tiene su raíz en la esfera de Malkut y sus frutos van hacia lo infinito en la educación progresiva de la conciencia. Y el árbol de la armonía, que comulga con los árboles de la vida y del conocimiento en la educación del sentido crístico. La entrada al tabernáculo era por el oriente, y solo el sumo sacerdote, es decir, nuestro ego interno, podía llegar hasta el Santa Santorum, el santo de los santos. Allí en un recipiente de oro se encontraba el maná, que alimentó, y no solamente que alimentó, sino que sigue alimentando a los hebreos, el pueblo elegido, es decir, al pueblo de Israel, a nosotros. Todos los seres humanos somos el pueblo de Israel. Alimenta en su largo peregrinaje durante esos 40 años. 40 corresponde a la letra hebrea Mem. Es el arcano de las aguas de la vida. Toda la humanidad estamos en ese largo peregrinaje por el desierto de nuestras pasiones, pero la divinidad del alma del mundo constantemente emana su vida que recibimos como semilla. El día que esa vida, el maná, logremos acumularlo en el recipiente de oro, es decir, en el cuerpo áurico luminoso, en ese día nos vincularemos al Cristo cósmico, la conciencia del Logos. La palabra maná es etimológicamente análoga a la palabra mama, el seno que emana la leche para el recién nacido. También encontramos las palabras manú, que es el que guía, manas, significa mente, mem, que es agua, man, que es hombre. Son la raíz de la palabra Manasés, el hijo de José, nieto de Jacob, que está en relación con Piscis y corresponde a los espíritus virginales que componemos la humanidad actual. Bueno, ya estudiaremos en nuestra próxima clase, el día 11 de enero, nuestra próxima clase. Hoy salimos a vacaciones. Estudiaremos el 7º sello. De manera que les agradezco mucho su atención. Les deseo una muy feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. Y bueno, que todo lo maravilloso siempre siga llegando. Entonces a todos, muy buenas tardes, muy buena noche, a los lejanos, un gran abrazo. Hasta luego. Volvemos a clases el lunes 11 de enero. Entramos a vacaciones siempre en nuestra escuela, como toda escuela. Todas las escuelitas tienen vacaciones de mitad de año y de final de año. Entonces estamos en vacaciones de final de año. Gracias. Gracias, hermano. Pues A usted, muchas hermano. gracias por todo este tiempo que nos ha dedicado, que nos ha regalado, por todas las Con mucho enseñanzas cariño. que nos ha dado, que nos ha ayudado en este camino de crecimiento espiritual. Con mucho Muchas cariño. gracias. Bueno,